a este nuevo episodio de nuestro podcast El Tabernáculo. Yo soy Argenis. Yo soy Bey. Yo soy Natacha. Y yo soy Edu. Muchísimas gracias por conectarse a este episodio. Vamos a estar hablando de un tema bastante especial, así que esperamos que si les gusta, den su like al final del video y lo puedan compartir con aquellas personas que ustedes creen que necesitan esto. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy conocido, muy tocado en las iglesias, en los grupos pequeños, entre las personas que son cristianas, y se trata del llamado. Ya conocimos al Señor, ya aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ya hemos recibido al Espíritu Santo dentro de nosotros, pero ¿ahora qué? ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Para qué fuimos creados? ¿Cuál es nuestro propósito ahora que estamos, digamos que ya somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Así que bueno, ese es el tema que vamos a tocar en este día. Hay muchísimas cosas que pueden determinar cuál es nuestro llamado. Cuando leemos la palabra podemos encontrar que todos tenemos un llamado general, y lo dice Mateo 28, que es que fuimos llamados a ir y a ser discípulos. Dice el Señor antes de irse, al haber resucitado y hablar con sus discípulos, le dice: toda mi potestad me es dada aquí en el cielo, aquí en la tierra, como me es en el cielo. Así que, por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, predicando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y bautizándolos. Entonces, ese es un llamado que tenemos todos general. Pero cada uno de nosotros tenemos, digamos, un llamado individual para poder cumplir esta meta general. Entonces, de eso es lo que queremos hablar en el día de hoy. Así que, bueno, ¿quién quiere...? Yo voy a, seguir? como siempre, Como siempre. dar un concepto, por decirlo así, de lo que es el llamado para los cristianos. Dice, se refiere a la idea de que cada persona tiene una misión o propósito en la vida, algo que Dios les ha asignado o les invita a cumplir. Este llamado puede manifestarse de diversas maneras, ya sea en el ámbito personal, profesional o en el servicio de los demás dentro de la comunidad de la fe. O sea, es prácticamente lo que tú acabas de decir ahorita. Pues cada uno tiene su llamado individual a lo que Dios lo creó hacer. Sí. Yo quería hablar un poco de como la diferencia de qué es el propósito y qué es el llamado. Entonces, básicamente el propósito es el por qué fuimos creados. El propósito es el plan general de Dios para nuestra vida. Es la razón por la que existimos y lo que Dios quiere lograr a través de nosotros. Esto es algo que aplica para todos los creyentes. Está relacionado con glorificar a Dios y reflejar su carácter. El propósito no cambia porque es el diseño de Dios desde el principio, desde que nos creó. Y a diferencia del llamado, el llamado es la forma específica en que cumplimos nuestro propósito aquí en la tierra. El llamado es la manera particular en que cada persona cumple su propósito en Dios. Puede ser ministerial, profesional o personal. A menudo varía en diferentes etapas de la vida, puede ser general, implica un rol o tarea que Dios nos asigna o puede cambiar con el tiempo según la voluntad de Dios. Brutal. Está bueno. Yo tengo aquí Jeremías 1, 4 al 10 que dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes de que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios nos llama obviamente con un propósito. Aquí básicamente está diciendo que cuando el Señor creó a Jeremías en el vientre de su madre, ya él tenía un llamado y un propósito. Entonces, para mí eso a mí me hizo pensar, yo siempre le digo a mi hijo se llama Jeremiah, y cuando él nació, obviamente antes de ponerle este nombre, nosotros nos encargamos en estudiar, pues, el por qué le íbamos a poner este nombre y ser bien inteligente a la hora, consciente del ponérselo. Pero más allá de eso, porque sí, Jeremías fue un profeta y todo esto, pero también dice que Jeremías fue llorón. Entonces, y también él luchó con su propósito y todo esto. Entonces, yo como que traté de, bueno, Señor, si este es el nombre para mi hijo, o sea, no compararlo obviamente con Jeremías, pero sí entendiendo esto, que tiene un propósito y un llamado, y que pues mi hijo va a ser un hombre de Dios, con propósito, igual que todos nosotros, porque todos nosotros desde el vientre de nuestra madre somos llamados. Entonces, cuando yo pienso en el propósito, digo, Señor, o sea, que yo empecé a entender el propósito en mi vida, el llamado en mi vida, yo decía, Señor, era como una inquietud dentro de mí. Ok, ya, como dices tú, ya
lo acepté, ya me bauticé, ya le estoy entregando mi vida a Dios, ahora, ¿qué tengo que hacer? Y eso empieza como a resonar dentro de ti. Y yo decía, ok, veía tantas cosas, pastores, worship o ministerios, y yo decía, ok, ¿dónde pertenezco yo? ¿Dónde entro yo aquí? Y eso empezó como una llama dentro de mí hasta el punto que yo dije, ok, Señor, yo nací para servirte. Aún sin entender el llamado de mi vida, porque pasa un largo tiempo para tú entender a qué eres llamado, o por lo menos a mí me pasó, pero cuando ya yo lo empecé a entender, yo dije, wow, o sea, nada más tener el entendimiento que el Señor me llamó y me dio un propósito en esta tierra, ya para mí es algo demasiado valioso, demasiado significante. Como alguien tan diminuto en esta tierra puede ser visto por Dios antes de cualquier cosa. Entonces, ya ahí, para mí es algo brutal. Sí. Eso es espectacular. Según la palabra, se nos muestra que nuestro llamado principal es Dios. Todo lo que nosotros hagamos tiene que apuntar a Dios. No hay negociación. O sea, y ahorita voy a leer un verso que nos va a llevar a esto. Pero solemos pensar que hay áreas en nuestras vidas que no le pertenecen a Dios. Es decir, en esta parte no... si, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta jugar softball o béisbol o lo que sea. Puede ser que mi mente o mi carne me quiera decir, no, esta parte no le pertenece a Dios. Esto lo hago yo porque a mí me gusta. Esto es un hobby. Esto es un pasatiempo de pasar la semana trabajando, pero entonces el fin de semana voy y juego. Eso es una completa mentira que nos metemos nosotros en la cabeza. Si Dios me ha permitido a mí tener la capacidad de poder jugar softball o béisbol, es porque yo tengo un propósito de ir a hacer el llamado general que ya mencioné al principio, que es ir a ser discípulos a todas las naciones. Y Pablo nos lo muestra de esta manera en Colosenses capítulo 3, verso 23, que dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis recompensa de herencia porque Cristo es el Señor al que nosotros servimos. Es decir, todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo como para el Señor. Entonces ya podemos ver que Él nos dio un llamado y podemos usar todas las herramientas que Él nos ha dado a nosotros individualmente para poder hacer su voluntad. Ya hemos hablado también acerca de eso en otros episodios, acerca de su voluntad. Pero yo siempre lo digo, nosotros tenemos habilidades individuales. Las cosas que tú puedes hacer, yo no las puedo hacer. Y así sucesivamente. Cuando estoy hablando de eso es en habilidades prácticas. Dios nos ha dado a nosotros talentos especiales para poder desarrollarnos en ciertas áreas prácticas, pero que en esas áreas prácticas tiene que sobreabundar su presencia. Tiene que sobreabundar el pensamiento en nosotros de que estamos ahí por un propósito. De que esto no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece a Dios. Porque si estamos ahí por nuestras habilidades prácticas, no es simplemente para yo poder sentirme realizado o para ganar dinero o para hacer lo que sea. Esa no puede ser nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad es que lo que sea que Dios puso en nuestros corazones es para poder llevar su evangelio, para poder llevar la buena noticia de que Él es Dios. Entonces, sí, exacto. Es como revisarnos porque, por ejemplo, ponte, estás recién convertido o se te acaba de encender esa llama de, ok, quiero servir, por ejemplo, en la iglesia. Y tú ves ese montón de ministerios y tú dices, ok, ¿qué puedo hacer? ¿Por dónde comienzo? Porque te pueden venir todas esas dudas a la cabeza, como que ¿por dónde empiezo? O sea, ¿será que no sé, como que puedo entrar en este grupo? ¿No puedo? O piensas que no tienes la habilidad para ciertas cosas o que no estás en el nivel de llevar algo. Porque en lo personal a mí me pasaba que cuando yo comencé a servir en la iglesia había gente que ya tenía años, o sea, estamos hablando más de 10 años, 20 años, que ya estaban sirviendo en una iglesia y habían llevado, o sea, cualquier cantidad de cosas y habían tenido cualquier cantidad de responsabilidades en iglesias que tú sabes cuáles son esas iglesias y tú dices, wow, que yo que no había hecho nada de eso, yo decía, cónchale, yo me sentía así como que yo no estaba preparada para hacer ciertas cosas o para llevar ciertas responsabilidades. Pero resulta que poco a poco, cuando tomé la decisión, es como que poco a poco te das cuenta que Dios te va preparando y te va como capacitando para que
tú vayas creciendo en lo que sea que estés llevando en la iglesia o lo que sea que estés llevando en tu trabajo, en tu vida en general, porque sabemos que no nada más el llamado es en la iglesia, porque tú, como tú lo dijiste, el llamado puede ser, no sé, a que tú seas médico, a que tú seas un misionero, a que tú seas, no sé, cualquier cosa, un deportista. Y ahí es donde tú tienes que llevar el propósito y la encomienda que Dios te dio, a donde sea que Él te posicione, a donde sea que Él te lleve. Pero cuando tú de verdad decides, mira, sí, Dios, yo te voy a servir, yo te doy mi vida, no sé cómo lo voy a hacer, literal, yo no sé cómo lo voy a hacer porque me pasó así, que como yo no sé cómo lo voy a hacer, porque muchas veces sentía como que, claro, cuando estás comenzando, cuando estás en cero, yo sentía como que no estoy haciendo nada. Porque a veces comparamos como que no estoy haciendo nada porque quizás tú ves a una gente predicando en un púlpito y tú dices, wow, ese sí está haciendo. Se está sirviendo. Ese sí es un servicio. Y no. Todo lo que hacemos para Dios, no importa lo pequeño o lo insignificante que tú creas que eso sea, eso es un servicio para Dios. Y sobre todo, y lo más importante, es si lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo con el corazón correcto. Porque podrás tener 50,000 responsabilidades, podrás tener el cargo más wow, pero si tú no estás haciendo eso con el corazón correcto y con el propósito correcto, eso no vale de nada, no cuenta. Sí, Dios nos pone a cada persona individualmente, nos da un don. Entonces, yo pienso que de ese don que Dios le pone a cada uno de nosotros, o nos pone a cada uno de nosotros, es la manera más fácil de uno saber más o menos cuál es su llamado, hablando servicialmente. Por lo menos Argeni tiene el don de enseñar, de predicar. Tú tienes el don ¿cómo se llama eso? Decoraciones, eres buena para todo ese tipo de cosas, eres bastante creativa. Entonces, ya más o menos ahí tú sabes por qué lado podría servir. Natacha es buena con la fotografía, ediciones, todo eso. Entonces, Dios pone a cada uno de nosotros un don. Y uno lo que tiene es que más o menos, ok, bueno, yo soy bueno para esto, posiblemente sea parte de mi llamado para el servicio a Dios. Pero también el llamado como tal tiene varias dimensiones, no solamente en lo servicial. Yo tengo aquí anotadas unas cuantas, que los voy a leer. Por lo menos está el llamado a la salvación, que es la invitación que Dios nos da de seguir a su Hijo Jesús y a través de poner nuestra fe en Él, nos da a todas las personas en el mundo, nos da ese llamado para obtener la salvación. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. También está llamado al servicio, que es el que estamos hablando, que cada uno tiene individualmente tiene sus dones, diferentes tipos de dones, y pues, ahí puedes servir también tanto como en la iglesia, puede ser también en tu trabajo, tienes un don para tu trabajo, en lo cotidiano, con las personas, servicio social. Y ahí también habla como el versículo que tú leíste ahorita de Colosenses, que todo lo que hagas, hacerlo como si fuera para Dios. Está llamado a la santidad, que dice, los cristianos son llamados a vivir una vida santa, reflejando los principios del amor, la misericordia y la justicia de Dios en sus acciones diarias. En 1 de Pedro 1:15-16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y está el llamamiento a predicar el evangelio, que es el conocido como la comisión. La gran comisión. Es la gran comisión, que lo leíste ahorita, que es ir a hacer discípulos, exacto, predicar el evangelio por todo el mundo. Y hay algo que quería decir acerca de esto, que no solamente ese llamado fue a los apóstoles en esa época, ni tampoco fue solamente, ni es solamente en la actualidad a los pastores, a los ministros del evangelio,
sino a cada criatura, a cada persona que pertenece a la comunidad del Evangelio. Exacto. Es muy importante decirlo porque muchas personas van a la iglesia y dicen, bueno, ellos son los pastores, estos son los predicadores, estos son los maestros, ellos son los que son encargados de predicar el Evangelio y yo voy a la iglesia a solamente, qué sé yo, a servir, poner las aguas, poner el café, ¿cómo? O simplemente O escuchar. solo O a escuchar, oyente. exacto. Pero yo no tengo la obligación de ir a predicar el Evangelio. Y no, toda la comunidad cristiana como tal tiene también ese llamado de parte de Jesús de ir a ser discípulos y a bautizarlos y todo lo demás, a darle todas las enseñanzas que Jesús nos Sí, eso me nos gusta. dejó. Mira lo que dice aquí Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ujú. Entonces lo que tú estás diciendo, como que tú puedes pensar que solamente un pastor o una persona que canta, que está en un púlpito, cónchale, sí, ese es el llamado, ese sí Dios lo llamó. Pero el que pone el agua, ay no, ese no. O porque tú pones el agua, que era lo que yo estaba diciendo ahorita, que yo al principio sentía que yo como que, ay, estoy poniendo un sobre, ay no, eso, bueno, yo siento que no estoy haciendo nada, porque me acuerdo que me hicieron la pregunta que cómo me sentía yo. Y yo dije, siento que no estoy haciendo nada. Y entonces después, al tiempo, es que yo me doy cuenta que tú dices, es que tienes que empezar por algo. Es como cuando un niñito, cuando nace un bebé. Eso no es que tú naces y ya sabes toda la vida, cómo manejarte, como todo. No, o sea, tú vas aprendiendo. Entonces, ¿qué hace el bebé? Nace, la mamá, los papás lo tienen que cargar, hacerle todo, no sé qué. Después él gatea, después camina, después habla, después se empieza a formar, como empieza a tener una personalidad. O sea, así también es esto. Es poco a poco. Y me encanta este versículo porque cuando tú vas como incursionando en esto, tú vas viendo cómo poco a poco Dios te va formando. Que a veces cuando uno cae en cuenta, uno dice, ¿y cómo yo llegué aquí? ¿Y cómo yo hice esto? ¿Y cómo yo hice lo otro? Y de verdad que Dios te capacita, o sea, Dios te capacita. Y si tú piensas que tú no eres una persona, porque también leyendo, fui a la historia de Moisés, que cuando Dios le da el llamado para que él fuera a hablar con el faraón para que liberaran el pueblo de Israel, él como que puso un poquito de resistencia porque él decía, bueno, yo no soy la persona más elocuente, yo cómo me voy a ir así de repente a aparecer allá y decirle al faraón que mira, Dios tal, Dios dijo que tú tienes que liberar a mi pueblo. Dios le dice que, ya te voy a decir aquí en Éxodo 4:12, ahora pues ve, esto es Dios diciéndole a Moisés, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas que hablar. O sea, Dios le está diciendo, yo te voy a respaldar. Así que si tú tienes miedo, si tienes pena, si piensas que, si pasa por tu cabeza, ay, ¿qué va a decir la gente? Porque yo lo digo así, porque yo lo digo asado. No importa. Lo importante es tener un corazón dispuesto. No importa. Exacto. Es tener un corazón dispuesto y como que con la práctica, pues eso también es algo práctico. Con la práctica uno se va soltando y dejas de tener ese miedo de hablarle a la gente, pierdes ese miedo de hablar de... Porque, por ejemplo, a mí me pasaba que yo, por ejemplo, soy una persona que considero que yo hablo. O sea, yo puedo hablar con Natacha, por ejemplo, horas. Días. O sea, bueno, años. Pero a mí antes me pasaba que yo podía hablar de cualquier cosa, vamos a hablar de cualquier tema entre comillas, porque cuando era el tema de la palabra, si era como, yo era muda, yo me quedaba muda, yo era así, yo no hablaba nada. Pero era porque no sabía nada. Era como que, o sea, porque se ponían a hablar de historias y cosas de la Biblia que yo era como que, bueno, yo no conozco, no tengo nada que decir. Pero tampoco es que como que si tú no sabes nada, no tienes nada que decir, porque quizás tienes una pregunta que hacer. O sea, quizás si tú estás en una conversación donde están hablando de la palabra y tú no conoces, bueno, pregunta. Entonces si tienes algo que decir. Pero yo lo veía, era así como que yo me desaparecía, era como que...
ahí Beidaliz no decía nada. Pero ahora, es como yo siempre digo, si la Beidaliz del pasado ve a Beidaliz del futuro por un huequito, dice, wow. Pero es eso, es como que empieces a leer, cuando también tienes una comunidad y empiezas a escuchar y te empiezas como a integrar, cónchale, o sea, eso viene solo. Obviamente tú también tienes que querer hacerlo. Obvio. Pero el conocimiento, o sea, empiezas a escuchar cosas que te llenen, cosas para tu conocimiento, lees la Biblia, etcétera. Pero, por ejemplo, en mi caso, el tema de codearte con personas que están en lo mismo que tú, o sea, para mí eso es demasiado importante. Claro. O porque es lo que a mí me ayudó. O sea, codearte con personas que están en lo mismo y que hablan y que tú escuchas, eso también te ayuda en ese crecimiento. Porque si no puedes tampoco, no es que significa que no, pero que no va a ser así tu crecimiento, o sea, o que no vas a aprender. Pero sí es como que te da un plus, un empuje a aprender y es como un poco más sencillo. Pero sí, o sea, no tengas miedo. O sea, yo te lo puedo decir desde mi experiencia que no tengas miedo. No le tengas miedo y empieza a hacerlo. Uh-huh. A mí me pasó que yo cuando empecé en el Evangelio, yo estaba en una iglesia y había muchas cosas que luego me di cuenta que no eran una doctrina sana. Entonces, en todo ese tiempo, pues yo también por la falta de conocimiento de la palabra de Dios, que nos dejamos muchas veces llevar por lo que escuchamos y vemos y no por su palabra. Y cuando yo empecé espiritualmente a buscar del Señor y empiezo a entender que mi concepto del llamado y de la voluntad de Dios era algo como que bien diferente a lo que yo creía, yo me sentí incapaz. Yo era como que, ¿ahora cómo hago? Y con miedo y con inseguridades, así como tú dices, como que insegura de que, ok, voy a una iglesia, trato de que sea sana doctrina, ¿por dónde puedo empezar? O sea, ¿cómo lo puedo hacer? Yo pienso que en ese momento traté de eso, de sumergirme en su palabra y entender eso, que el llamado es hacer discípulos. Yo amo hablarle de Dios a las personas que me rodean, invitarlas sí. a la iglesia y llevarlos a la iglesia y orar porque Dios, pues, que eso es lo que Dios nos manda a hacer realmente. Empezar por los que tenemos alrededor, porque a veces también muchas personas es como que, no, yo voy a salir a evangelizar, pero las personas que tienes cerca nunca le hablas de la palabra. Es como que tenemos que empezar por los que tenemos, ¿sabes? Claro. Los que podemos alcanzar. Y obviamente no está mal que salgamos y prediquemos el evangelio, porque eso es lo que nos manda a hacer el Señor, pero empezando claramente por tu casa, por tu familia y por todas estas cosas, todas estas personas. Yo tengo aquí, cuando Jeremías se sentía incapaz, que dijo, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Dios le da seguridad y autoridad. Y dice, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe tú irás y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Entonces luego dice, Dios toca su boca y pone sus palabras en él. Ese es Jeremías 1, 9 y 10. Dice, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces, básicamente vemos como un Jeremías que el Señor forma en el vientre de su madre, ya con un llamado y con un propósito, tiene temor, tiene miedo, se siente incapaz, y el Señor siempre estuvo con él. Y ese mismo Dios es mi Dios, es tu Dios, es nuestro Dios. Entonces, yo pienso que tenemos que entender que el llamado no se trata tampoco de lo que tú dices, de ver gente grandiosa parada sobre un púlpito, sino ver lo grandioso que Dios hace a través de ti, en lo íntimo, cuando nadie te ve, cuando posiblemente, nadie se va a enterar de a quien tú le estás predicando. Eso es tener un verdadero corazón, y no estoy diciendo que las personas que se paran en un púlpito no lo tienen, claro que no. Claro. Ellos también tienen un llamado. Es un tipo de llamado. Exacto, es su tipo de llamado, pero a veces personas creen que no estoy haciendo lo suficiente, porque no estoy siendo visto, no estoy siendo lo suficiente, porque realmente no estoy alcanzando millones de personas. A Dios le basta con uno.
O sea, con uno que tú realmente quieras alcanzar de corazón y decir, Señor, yo quiero que esta persona te conozca. Yo quiero que esta persona... Y muchas veces te van a patear. O sea, muchas veces las personas te van a decir, ¿en serio otra vez? O sea, ya, yo no quiero saber de eso, no quiero. A nosotros nos pasó con mi cuñada y mi cuñado que muchos años nosotros regábamos y eso era pateados. Y hoy es una persona, hombre y mujer, que sirven al Señor, que lo aman, que están tratando de caminar bajo su voluntad y su llamado. Y obviamente eso yo no me lo echo encima, no, eso yo sé que fue el Señor todos los días diciéndonos vayan y hagan lo que yo les mandé. Porque nosotros no convencemos a nadie. Exacto. Solo el Espíritu Santo es el que Exactamente. Sembraste, pero el Espíritu Santo se encargó de... Exacto. Y eso también es algo importante de entender, que no se trata de ti, no se trata en lo absoluto, o sea, no eres más por alcanzar a 100,000 o por alcanzar a uno, porque realmente es el Espíritu Santo que pone esto en ellos. Entonces, eso también es súper importante, que si realmente estás buscando una posición de llamado por los que alcanzas, entonces ya es mejor que tengas una conversación sincera con el Señor y que el Señor ponga en tu corazón la realidad, que lo más bello es ir a ser discípulos y realmente hacer su voluntad en esta vida. Bueno, y podemos notar que para poder identificar nuestro llamado, de las cosas que Dios nos llamó a hacer, valga la redundancia, es poder saber qué es lo que a nosotros nos gusta, qué es lo que nosotros sabemos hacer bien. Es poder explorar las cosas que Dios ha puesto en nuestros corazones que somos capaces de hacer en lo práctico. Porque lo más seguro es que allí esté nuestro llamado. Ya lo hemos hablado. O sea, nuestro llamado principal es poder ir a llevar el evangelio. Poder ir y hacer discípulos, que otras personas conozcan este mensaje. Y para poder nosotros cumplir esa misión, tenemos que explorar en qué cosas nosotros somos capaces. O qué es lo que está en nuestro corazón. Estaba leyendo una historia en Primera de Samuel, que me llamó bastante la atención, cuando Samuel unge a Saúl como rey. Fue el primer rey de Israel. Y un poquito de background es que para este momento todavía no había existido el primer rey de Israel. Había habido jueces y antes de los jueces no había nada porque eran esclavos antes de salir de Egipto. Entonces llegó este momento donde el pueblo de Israel estaba necesitando un rey. Necesitaba alguien que los estaba guiando y dice la palabra que les pidieron rey a Jehová. El profeta como tal de la época era Samuel. Y cuenta la palabra que estaba este joven Saúl, que su trabajo básicamente era cuidar a los burros, a las asnas. Imagínate. Sí, ese era su trabajo. Era prácticamente pastorearlas o administrarlas y probablemente tenían unos dueños, pero bueno, él era el encargado de administrarlas. Y cuenta la palabra que él se le perdieron unas cuantas de ellas. Y voy a llegar al punto aquí rapidito, ya voy. Pero que se le perdieron estas asnas y él empezó a buscarlas y en su proceso de buscarlas llegó a esta ciudad donde estaba Samuel. Y era conocido Samuel porque lo llamaban vidente. Esa era una de las formas en el Antiguo Testamento como llamaban a los profetas, porque eran personas que eran capaces de ver tanto el futuro o por las cosas que le revelaba el Señor o las cosas de una manera práctica para que la gente pudiera entender qué era lo que necesitaba hacer. Entonces cuenta la palabra que él llegó aquí a donde Samuel, y Samuel estaba también esperando a que Dios le enviara a la persona que él tenía que ungir para que fuera este reino. Entonces leemos en 1 Samuel capítulo 9 verso 19, dice: y Samuel respondió a Saúl en medio de la puerta y le dijo: te ruego que me enseñes. Miento, me fui un versículo más arriba, perdón. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que tú estás buscando, que se te perdieron, ya hace 3 días que se encontraron. Así que no te preocupes, le estaba diciendo Samuel. Lo que me llama la atención de este pasaje es que le está diciendo: ven y come conmigo. Mañana vamos a hablar de las cosas que están en tu corazón. Y por cierto, tú estás viniendo a mí porque estás buscando las asnas y necesitas que te digan dónde encontrarlas. Ya fueron encontradas. Pero quédate conmigo, vamos a comer y mañana hablamos de lo que está en tu corazón. Lo que estaba en el corazón de Saúl no eran las asnas. Es lo que podemos ver con este pasaje. Sí. ¿Qué pasó el día siguiente cuando empezaron a hablar? Y la palabra lo menciona, aquí parafraseando: es ungido como rey.
En otras palabras, Saúl dentro de sí tenía eso en su corazón. Tenía el deseo de ser rey, tenía el deseo de tener un reino. Pero probablemente él no podía articular eso porque ¿cómo va a decir, cómo va a sonar eso en un pueblo donde nunca ha habido un rey? Claro. Va a sonar como que este tipo es un orgulloso, un soberbio, ¿quién se cree él para decir que él puede ser el primer rey de Israel? Y aparte Resulta era una que persona tenía eso en su corazón. Perdón que te interrumpa ahí, que aparte que era una persona que cuidaba asnos. Asnos, sí. ¿Cómo, Que no tenía ningún tipo de entonces, poder. decir, ¿qué te pasa? ¿Cómo tú vas a ser un rey? Ni siquiera era uno de los profetas, ni era tampoco uno de los jueces. O sea, el tipo no tenía ninguna herencia o, digamos, carrera para decir, este va a ser el próximo rey de Israel, el primer rey de Israel. Entonces podemos ver que él, a pesar de todo eso, él tenía eso en su corazón y el Señor lo llamó a que lo que ya él tenía en su corazón fuera y lo ejerciera de manera práctica. Entonces, así mismo pasa también como en nosotros. Santiago nos dice, nosotros no tenemos porque no pedimos. Y si pedimos, pedimos nada más para saciarnos en nuestros propios deseos. Para poder satisfacer lo que desea nuestra carne. Cuando el Señor nos está llamando a que pidamos de lo que Él está ofreciendo. Y Él nos está ofreciendo a nosotros la capacidad de poder cumplir su propósito, que es ir a alcanzar a las personas a través de cada una de las cosas que nosotros hacemos. Lo único que a veces nosotros nos cegamos de tal manera en las cosas prácticas que olvidamos que nuestra base o lo primero de todos nosotros tiene que ser lo espiritual, es el Señor. Porque de ahí yacen todas las cosas. La palabra dice que todo viene de Él y por ende todo tiene que volver a Él. Y nosotros somos seres espirituales que estamos básicamente, dice la palabra también, que estamos en esta tierra, pero no pertenecemos a ella. Porque ahora nuestro espíritu estaba muerto y pertenecía a las tinieblas, pero en Cristo fuimos hallados y ahora nuestro espíritu le pertenece al reino de los cielos. Obviamente sabemos, y no vamos a hablar de eso hoy, pero que parte de la promesa del Señor es para con nuestro cuerpo físico también. En algún momento lo tocaremos. Pero nuestro deseo principal tiene que ser las cosas del Señor. Lo hablamos en un episodio anterior, que lo que nosotros tenemos que buscar son las cosas del cielo para que todo aquí en la tierra se vea reflejado en lo que Dios quiere para nosotros. Es allí donde vamos a encontrar nuestro propósito, nuestro llamado. Es en descubrir qué es lo que está dentro de nosotros. Si yo estoy llamado, a mí me gusta jugar softball, yo tengo ese deseo de ir a hacerlo. Yo puedo ir a hacerlo, pero sabiendo que mi propósito es estar ahí y mostrar a Cristo. Es lo mismo que te pasa a ti cuando tú lo haces en la música. Tú tienes esa capacidad de moverte en ese ambiente para poder hacerlo. Igual tú con la fotografía, tú con las cosas creativas, así sucesivamente. Todos tenemos una capacidad y para cumplir cada una de esas metas a las que fuimos llamados en el Señor. Me encanta. No, lo último que quería decir que debemos saber que todos hemos sido llamados a obediencia. Y a una obediencia costosa. Sí. No porque nos tengamos que ganar la salvación, de alguna manera tengamos que pagarla, no. Sino porque costosa porque por la carne siempre va a ser dificultosa. La carne siempre nos va a querer llevar hacia el otro lado. Siempre se nos va a dificultar y el mundo también nos va a poner trabas y nos va a querer atraer a las cosas que nos alejan de ser obedientes. Y quería cerrar con un versículo del apóstol Pablo. En Efesios 4:1-6 dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, la cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Sí, eso está espectacular. Y yo sé que a veces puede ser, nos puede desalentar el estar en esta espera de cuál es mi llamado, o sea, cuál es mi propósito. Como lo mencionamos al principio, ya me convertí, ya me bauticé, ya estoy, entonces ahora quiero caminar con el Señor, pero entonces ahora ¿qué hago? Y puede ser frustrante a veces no poder conseguir ese propósito, pero el Señor nos está llamando a que lo busquemos, y lo busquemos en Él, que nos refugiemos en lo que Él quiere mostrarnos a nosotros. Entonces, podemos entender, leyendo su palabra, cuál es su carácter para cuando Él nos llama a hacer algo.
hemos hablado de Abraham, hemos hablado de Moisés, hemos hablado del apóstol Pablo. ¿Y qué tienen ellos en común? Fueron llamados por el Señor, pero el Señor nos les dio el manual de A a la Z enseguida que los llamó. O sea, lo hablamos hace un momento. Abraham, antes de ser llamado el gran patriarca, el padre de la fe, él estaba también adorando otros dioses. Hasta que el Señor lo llamó y le dijo, vente, deja tu tierra y tu parentela y yo te mostraré la tierra donde fluye leche y miel y te haré padre de naciones. Pero no le dijo cuál iba a ser el proceso. Le dijo, sal y vete a esta dirección. Pero no le dijo el siguiente paso, sino hasta que estuvo en esa dirección. Lo mismo podemos ver con Moisés. Yo no sé hablar. Me mostraste como un arbusto que está prendido en candela, pero no se está consumiendo, pero entonces me estás llamando que yo me regrese a una tierra donde me están buscando para matarme, sabiendo que yo ni siquiera pensaba volver para allá. Entonces, Dios nos llama y a veces, como dije hace un momento, es frustrante no saber cuál es el llamado completamente o los pasos de la A a la Z, pero Dios nos llama a que sí seamos fieles en cada paso que vayamos dando. Que creamos por el tiempo suficiente para que nos puedan ser reveladas todas las cosas que Él tiene en su plan. Porque nosotros fácil, y eso lo hemos escuchado también en otras ocasiones, y quizás lo hablemos en otro episodio, de cómo matamos ese llamado del Señor. Y aquí rápidamente, matamos su llamado cuando no somos fieles por el tiempo suficiente para que Él nos vaya revelando el siguiente paso. Y el siguiente paso, y el siguiente paso, hasta que lleguemos al cumplimiento de las cosas que Él quería cuando nos llamó en primera instancia. Entonces, ese es el llamado, en mi opinión, o la exhortación ahora mismo, es como que seamos fieles en lo que tenemos ahora mismo. Sí. En creer, en buscar, en dar ese paso que Dios nos llamó a dar en primera instancia y que esperemos que se nos sea revelado lo siguiente. Entonces sería ser obediente, dar el primer paso siendo obediente, tener fe en Dios y ser fiel. Amén. Me gusta ese recap. Sí. En cuanto a lo que tú dices, en nuestra humanidad como que nosotros siempre queremos las cosas rápido. Y tenemos que entender que no. O sea, las cosas tienen un proceso, las cosas llevan un tiempo. Y así es en las cosas de Dios y en todas las cosas. Todo lleva un tiempo y tenemos que entender eso, que todo lleva su tiempo. Y es demasiado importante tener ser obediente en todo. Y de verdad, Dios te va a recompensar. O sea, es increíble. Y no estamos hablando de cosas materiales ni nada, sino en cuanto a tu crecimiento espiritual, cómo te empiezas a sentir, cómo comienzas a ver a las personas. La paz. Sí. La paz. O sea, todas las cosas que se van generando en uno. Y para mí como que no hay mayor recompensa que eso. Porque lo material, eso va a venir, eso viene. Pero el tema espiritual, o sea, eso para mí es como que lo más importante. Y Argeni sabe que el tema de la paz es como que no hay una cosa que yo valore más que mi paz. O sea, en todos los sentidos. O sea, para mí eso es una cosa que no negociable. Y entender que la paz es de Dios, que Él es el que me va a dar a mí mi paz en todas las cosas. O sea, eso para mí es demasiado valioso. Y es algo que yo cuido mucho. Pero sí, o sea, revísate, piensa cuáles son los dones que Dios te dio, a qué te dedicas. Y comienza por ahí. Y como tú dijiste, todas estas personas que tenían un llamado, que se encontraban en un punto que nadie se va a imaginar que Dios los iba a poner de una manera así tan grande. Y tampoco te estoy diciendo que persigas grandeza, ¿no? Pero en el caso de ellos fue así. Tienes que empezar, o sea, es como que tienes que estar activo en eso. Y Dios poco a poco te va a ir mostrando a dónde te va a ir llevando. Porque como lo dije al principio, el llamado no es permanente, el llamado puede variar, puede transformarse en otras cosas. Y quizás comenzaste haciendo algo o estás haciendo algo que quizás tú dices, ay, no, esto no. Pero créeme que eso te va a servir a ti para el próximo nivel en el que Dios te va a llevar. Antes de despedirnos, yo quería decir algo que escuché a Marcos Brunet, que se trata mucho de eso que estás diciendo, que fue que él estaba hablando de David, el salmista, y en una parte de su prédica,
hizo un chiste como que David fue el primer delivery de la Biblia, porque él fue a llevarle pan a sus hermanos que estaban pues obviamente en el servicio. En la guerra. Exacto, en la guerra. Y él dice que asombroso, porque él estaba haciendo pues lo que le tocó en el momento. Ese era su llamado en el momento. Su papá lo envió y él fue y él obedeció y él hizo. Pero lo loco es que todo te guía para el llamado. Entonces, sí, a nosotros nos ha tocado en este país hacer muchísimas cosas. Cuando digo muchísimas, es muchísimas cosas, aun cuando somos profesionales, aun cuando no nos dedicábamos a eso en nuestros países, pero en este país nos ha tocado pasar por tantas cosas y hacer tantas cosas, que lo que yo invito a entender es que tengas en tu cabeza que todo forma parte del propósito. O sea, busca el por qué estás en esa posición. Si estás en el trabajo tal vez que no te agrada y que tú sientes que no fue el anhelo de tu corazón, ¿a qué personas puedes alcanzar ahí? O para que realmente, ¿qué es lo que quiere hacer Dios con tu carácter en esa posición? Porque también Dios nos pone en momentos y en lugares y en ocasiones que quiere como que nosotros entendamos cosas que por nuestras propias fuerzas no entendemos. Entonces Él nos pone en posiciones o en lugares o en trabajo o en circunstancias que nosotros decimos, no, o sea, yo no, ¿por qué voy a pasar esto? Dios te está usando ese momento en específico para formarte. Preguntar al Señor, ¿qué hago yo en esta posición? Porque yo estoy ahorita aquí. Si esto no es lo mío, si no es lo que realmente yo quiero. Yo te apuesto que David no quería estar llevando de mandadero, pero el Señor usó todo detalle en la vida de David para formarlo al rey que fue. Entonces, sí, eso, yo cuando estabas diciendo eso me vino en la mente y no, yo ya no tengo más nada que decir, pero te dejo a ti para que te despidas porque siempre tratamos de hacerlo bien, pero no. Aquí iba a decir que David fue obediente, lo que estamos hablando ahorita de la obediencia. Él fue obediente a su padre a llevarle unos panes a su hermano y en ese momento, estando ahí, él ve a Goliat, ve que todos están temiendo de Goliat y él ahí demuestra su valentía y su amor por Dios y diciendo que como él se atrevía a enfrentar al ejército del Dios Altísimo y él dijo, yo voy a luchar por Dios y con el Espíritu de Dios. Pues prácticamente él se enfrentó y realmente fue el Espíritu que le dio el poder para él poder matar al gigante. Sí. Y ahí probó su valentía, le mostró a Dios su corazón y a raíz de eso él llegó a ser rey. Sí. Lo hermoso de esa historia también es que David llega al campo de batalla y lo que escucha es que estaba blasfemando en contra de Dios. Que él no era tanto como que es parte del ejército, sí, el ejército del pueblo de Dios, correcto, pero lo principal exacto. Era la humillación que estaba queriendo hacer Goliat en contra del Dios Altísimo. Y por lo tanto él dice, ¿qué le pasa a este circunciso? A este tipo se volvió loco. ¿Cómo es posible que él está hablando de esa manera acerca del Dios viviente, del Dios Altísimo? Y bueno, el Señor, como tú dices, lo ungió y fue capaz de hacer las cosas que hizo. Y mira quién tenemos allí, David, que es de donde sale todo el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que genera el poder ser obediente, el poder escuchar ese llamado, aceptarlo y ser fiel en todo el proceso para que después el Señor trajo la salvación a través de su Hijo Jesucristo y nosotros estamos aquí hablando de eso. Bueno, ahora sí, ya esto llegó a su fin. Nada, gracias por toda la interacción que hemos tenido con ustedes. Recuerden que sin ustedes esto no llega a otras personas, así que comenta, dale like. Suscríbete, es gratis, por favor, suscríbete, que eso nos va a ayudar mucho a nosotros para poder llegar a muchas más personas. Recuerda que subimos video todos los lunes a las 7 de la noche, así que enciende tu campanita para que te avise. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Bye. Bye.